hace un rato de ahora lo vamos a charlar, es una tontera, una fórmula que no... Yo soy malísimo para memorizar cosas. Y como no la tengo en la transparencia, la fórmula no me la acuerdo, ahora la vamos a poner bien, la vamos a decir bien. No. Bueno, a ver, repetimos hasta que se vayan sumando los chicos que se han ausentado. Un segundo. ¿Cómo justificamos el comportamiento de relativa dependencia entre una capa E2 y una capa E3 de ambos materiales sin ligante? En la práctica habían verificado tener una relación 2 veces. Ya nos vamos grabando nosotros, apliquemos apliquemos cualquier método de diseño, que las capas superpuestas de materiales sin ligante, sea subrasante, subbase, 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 o base, 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 siempre van a llevar el módulo escalonado en una relación hasta 2 veces y media, hasta 3, en ese orden. No podemos plantear una estructura de materiales sin ligante, insisto, de bases granulares superpuestas, de subbase o de una subbase sobre el terreno natural, que haga un salto de módulo más de 2 a 3 veces. ¿Por qué? Porque en la práctica eso no se va a poder obtener. ¿Y qué va a pasar? La capa superior la va a rigidizar a la inferior. Cuando ustedes quieran compactarla a la capa superior, no va a poder porque no tiene sostén abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? La van a penetrar, la van a rigidizar a la inferior hasta que lleguen al valor de módulo más o menos la mitad de lo que ustedes quieren dar arriba. Y eso va a quedar como un déficit en su estructura, porque ustedes van a suponer que todo el espesor de su capa tiene un determinado valor que en realidad lo ha ido escalonando. Detalles, eso no sería tampoco tan. Lo que sí es deficitario para el método, porque ustedes estarían suponiendo un espesor de determinada rigidez que en realidad no lo tienen, lo van a lograr en la superficie nada más. Entonces, repetimos, está graficada la tensión radial. Me interesa puntualmente desde acá para adelante, es decir, cuando se transforma en tracción, que es la que descompacta. El esfuerzo que puedo poner friccional está graficado en estas 2 líneas de trazo, y vemos que para valores entre menos 0,5 y 1, que son los valores usuales de fricción que puede llegar a tener coeficiente de un material sin ligante, multiplicado por la tensión vertical, intersecto, es decir, igual a la tensión radial, en estos 2 puntos que verticalmente significan una relación modular cercana a 2, entre E2 y E3, cercana a 2, es decir, que E2 es 2 veces el valor de E3. No tenemos muchas veces el error de Gregson Machine. Acá hay una gráfica que vincula el valor del módulo dinámico en función del valor del CBR. Siempre hemos repetido que estos factores de cierta equivalencia son muy particulares y responden obviamente a las determinaciones que han hecho en cada uno de estos ensayos. En la medida que mi problema sea, o mi traza sea coherente con alguno de ellos, va a ser más cercana a la correlación a la realidad. Importante, en lo que hablamos en rato de Roy Diversion Machine, rectifico, la velocidad la calculamos con la frecuencia multiplicada por la longitud de onda, que es lo que medimos con los sensores, con los equipos. Una vez que tenemos calculada la velocidad como la frecuencia que es dato con la longitud de onda que medimos, el módulo lo sacamos como una constante K que depende del coeficiente Poisson multiplicado por el peso unitario, multiplicado por el peso unitario de la capa y multiplicado por la velocidad al cuadrado. Eso. Es importante este párrafo acá. El valor del CBR siempre para humedad y densidad de equilibrio. Es decir, tenemos que evaluar cuál es el contenido de humedad en
la subrasante que se encuentre a 1 metro, eso se entiende por equilibrio, es la idea cuál es que ese punto de equilibrio, alguno que lo silencia el micrófono ese, por favor, que el punto de equilibrio es un punto dentro del seno de la subrasante que se encuentra a 1 metro de la superficie y se considera que en ese punto el contenido de humedad es más o menos estable durante la vida útil. Hay dos conceptos que tienen que tener: humedad de equilibrio, y si hay la posibilidad que en alguna época del año esa subrasante esté saturada, directamente nos olvidamos de la humedad de equilibrio y vamos a trabajar con el valor de CBR para la saturación. ¿Estamos? Para calcular el módulo. Siempre estamos hablando de los materiales sin ligante. No tenemos la Rod Vibration Machine, lo calculamos a través de una correlación con el CBR. Esta es una de las tantas ecuaciones que hay. ¿Cómo calcularon el módulo de los materiales con ligante? Acá no tengo nada escrito, pero para que ustedes vayan registrando. Los materiales viscoelásticos tienen módulo bajo para altas temperaturas, el módulo anda en el orden de los 10.000 kilocentímetros cuadrados, y módulo alto para baja temperatura, que ronda los 60.000 kilocentímetros cuadrados. ¿Cuál módulo voy a adoptar o cuál módulo adoptaron la gente de la Shell para el diseño? Primero trabajaron con un solo tipo de mezcla, que ellos llaman mezcla asfáltica densa o mezcla asfáltica de tipo superior, que consiste en una mezcla de buena calidad. Esa mezcla está compuesta por un contenido de granular mayor del 40%, contenido de cemento asfáltico mayor del 3,5% en peso y un volumen de vacío menor que el 10%. Básicamente esos tres datos se tienen que acordar porque para ese tipo de mezcla es que se hizo el método Shell. No puedo diseñar con el método Shell original si yo no tengo la posibilidad de hacer una mezcla de esa calidad. ¿Y cuál valor adoptaron finalmente de módulo? Que corresponde a altas temperaturas, es decir, de 10.000 kilocentímetros cuadrados. Todos los cálculos que hicieron en los previos, los Abaco Shell, para determinar las tensiones en los puntos críticos, el valor de E1 lo tomaron de 1.000 megapascales o 10.000 kilocentímetros cuadrados, que corresponde a altas temperaturas. Grábense eso. Seguimos. Las tensiones admisibles. Para la tensión admisible de compresión en la subrasante, fueron a ver a la gente de la ASHO, que era contemporánea al proyecto la gente de la ASHO interesada también que ellos verifiquen racionalmente el método experimental que ellos habían logrado. Entonces le dan todos los datos, simplemente, ¿qué le da la ASHO? La ASHO no sabía cuál era la tensión de compresión vertical en la subrasante, pero sí sabía qué espesores y qué materiales con qué módulo tenía. Y para cada una de esas secciones que le dan en detalle, le dicen, bueno, esta sección ha llegado a tanto número de repeticiones de carga dentro de un periodo aceptable, acá no se lee, pero índice de servicio final 2,5. Es decir, que estas secciones de acá, fíjense que han logrado 10 a la 6 repeticiones de carga para llegar al índice de servicio final de 2,5 y estas otras no han llegado a 10 a la 5. Quiere decir que estas son de mayor envergadura. ¿Qué hizo la Shell? Calculó la tensión de compresión vertical con Burmeister para toda la sección y la graficó a la tensión en ordenada, versus el número de repeticiones de carga que había soportado cada una antes de llegar a un índice de servicio de 2,5. A partir de ahí llegamos a esta recta en promedio de comportamiento y adoptaron directamente cuál tensión de compresión como admisible y la que tenía el menor valor, que corresponde un poquitito más que 10 a la 6. Este valor tomaron como tensión de compresión admisible. ¿Cuál es el sentido de eso? Ellos dicen, bueno, a ver, no me interesa con qué material de cada una de las secciones, yo calculo la tensión, qué tensión de compresión llega a la subrasante. Y sé que para todas estas tensiones, para todas estas secciones que han tenido más o menos el mismo número o el mismo valor de tensión de compresión en la subrasante, puedo asegurar que son valores de tensión compatibles con una linda vida útil, con una vida útil de 10 a la 6. Es decir, son valores
que sí los puedo considerar válidos como buenos, como valor de tensión admisible. Con ese criterio se adopta la de compresión. Esto lo vamos a ver de vuelta el jueves porque sé que por ahí es medio. Para tracción, más difícil porque dijimos que... Ingeniero, disculpe, sí. Quedan menos de 5 minutos para las 8. Le aviso Sí, por dos. quiero redondear esto y listo. Yo sé que el ingeniero Rodríguez, que es un gran conocedor de las dificultades que tenemos para cerrar por ahí la clase, me va a permitir un par de minutos. Perdón. Sí. No hay problema, sigan y después los chicos que van a rendir conmigo el práctico, 8:15, 8:30, yo no tengo problemas, pero me parece importante que redondees bien el tema y termine, porque es muy importante ese tema, ¿sí? No hay drama Sí, en el horario que termina. Gracias, ingeniera. Yo creía que era con Rodríguez, había sido con usted. Bueno, sí, conmigo esta vez. ¿Cómo viene la mano con el... ¿Han entendido esto? No me voy a extender más que esta sesión, no se preocupen. No sé a qué hora cierra esta. Volvemos, repetimos. La gente de la AYO le dio la información de todas las pistas. ¿Qué él podía dar? Espesores, materiales constitutivos y cómo se han comportado cada una de las secciones. Con los espesores y los materiales constitutivos, la Shell aplica Burmeister y calcula qué tensión de compresión tenía cada una de esas secciones en la subrasante. Y con el número de repeticiones que va a soportar cada una de esas secciones hasta un índice de servicio mínimo aceptable de 2,5, grafica para cada sección la tensión y el número de repeticiones que va a soportar y adopta como tensión admisible a estas. Todas estas secciones tienen más o menos la misma tensión de vertical en la subrasante. Y ese valor lo toman como admisible. Hoy por hoy, en los métodos nuevos, ustedes pueden adoptar directamente el valor de tensión admisible, que nosotros le llamamos sigma 6, y que corresponde a una tensión que permitiría las 6 repeticiones de carga sin la deformación para la magnitud que ustedes han puesto como aceptable en los criterios de falla. Vamos al asfalto. Acá había un problemita porque no nos servía la pista AYO, porque cuando se generaba la fisura en la base de la carpeta asfáltica, no nos enterábamos arriba en el PSI o índice de serviciabilidad que había pasado, porque todavía no se había manifestado en la superficie, y todos los elementos con los cuales nosotros evaluamos el comportamiento del método AYO estaban hablando en la superficie, evaluábamos a partir de eso, de la variante que generaba en la superficie. Acuérdense los parámetros involucrados en el PSI, fisura, bache, parche, rugosidad. Entonces, para poder evaluar la tensión de tracción, porque acuérdense que acá estamos hablando de falla por tracción, tuvimos que recurrir a otro ensayo de laboratorio. Fíjense. No sé si recuerdan, el otro día vimos algo para materiales con ligante asfáltico, que el criterio de falla también es la fisuración, con ligante hidráulico, perdón, que le mostré en el ensayo a ver dónde tengo, rápidamente, este ensayo. Este ensayo, hagamos de cuenta que es un solo cemento, en realidad no es un solo cemento con una puzzolana, pero a los efectos prácticos, el mismo ensayo. Es un ensayo con cara pulsante, una probeta que tiene la mitad del tamaño del Proctor. Que me cargue esto. Ahí está. Nosotros tenemos la carga y la deformación. Esto no tiene que subir mucho para que sea coherente el ensayo, si no quiere decir que los sensores están sueltos. Ahí está la probeta. ¿Por qué le enseñamos atracción indirecta? Porque falla por fisuración, no se deforma. Es decir, es un material con ligante hidráulico en este caso. Dábamos determinados valores de tensión a través de un dispositivo con aire comprimido y medíamos la deformación y sacábamos el módulo de deformación.
Bueno, esto mismo lo podemos aplicar nosotros a lo que estamos viendo, a la mezcla fáltica. Ya vamos a hablar por qué está en una heladera. Por ahora hablemos del ensayo. ¿Cómo sería? Yo tendría que poner una mezcla y ir variándole la carga y esperar hasta que se fisure. Ese sería el ensayo. Una vez que se fisure, habría un contador que me diría, bueno, esta probetita para este nivel de carga, es decir, para esta tensión, ha llegado a tantas repeticiones antes de fisurarse. Ahora que voy a apagar el video este porque está haciendo mucho ruido acá. Seguir. Y así sucesivamente. Aumento la carga, ¿y qué tendría? Mayor valor de tensión y menos repeticiones de carga para que se rompa. Y así, sucesivamente, puedo hacer la misma gráfica que hicimos para ASHO, perdón, para la tensión de compresión, para la tensión de tracción, es decir, el número de repeticiones de carga hasta que se fisure. Hay equivalencias para no hacer todo el ensayo, porque son ensayos largos. Imagínense hasta que se fisure. Cuando determina carga bajita, puede estar 2 o 3 semanas el ensayo. Finalmente, ¿por qué está en la heladera? Porque para este esfuerzo es más desfavorable que la probeta esté más rígida, es decir, a baja temperatura, el módulo sube, dijimos, a 60.000 y la probeta se va a fisurar antes, se va partiendo antes, porque para los esfuerzos de fatiga propios de tracción, la rigidez no sirve. Yo tendría que tener un poquito menos de rigidez para que tenga cierta capacidad intrínseca de deformación el material para que dure más. Cuanto más rígido, antes se fisura. Por eso decimos que el método Shell es conservador. Porque el método Shell, cuando nosotros calculábamos el valor de todas las tensiones, perdón, dijimos que las tensiones calculadas por crítica, el valor de E1 consideramos el que corresponde a altas temperaturas, y ahora cuando voy a calcular la tensión admisible en la interfaz esta, mi tensión admisible la verifico en función de baja temperatura porque es la situación más desfavorable, es decir, que me va a dar un valor de tensión menor. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida real, para que esto sea coherente, yo tendría que tener un clima que tenga todos los días durante la vida útil esa variación de temperatura, es decir, al mediodía tenga 40 grados y a la noche 0 grados, ¿sí? Para que sea coherente esto que planteamos. Por eso el método Shell original ha dado muy buenos resultados en muchos aspectos por el hecho de que es conservador desde su concepción. Ya vamos a ver que una de las modificaciones que introduce el nuevo método Shell es trabajar con temperatura medio-anual ponderada, es decir, sacar este planteo de temperaturas extremas. Lo dejemos aquí y ya seguimos el jueves, vamos a hacer un repaso de todo, de vuelta. Les recomiendo, ahora que ya hemos visto algo, que le peguen otra leidita a Dormon, para que, creo que ya con esto puede ir quedándonos un poco más el tema, que sí sabemos todo que es bastante pesado, y estaría bueno que lo lean, porque ahí podemos hacer consulta durante o antes de la próxima clase. Así que bueno, ya lo dejo a lo que tiene que ver con la ingeniera, y nos vemos el jueves, Dios mediante, ¿ah? Bueno, Bueno, gracias. ingeniero. Hasta Gracias. luego. Muy bien, ingeniero. Gracias.